Continuamos con esta serie de aspectos dentro de nuestra carta natal, esta serie muy exhaustiva en donde vimos en el video anterior aspectos hacia el Sol, de los planetas transpersonales a nuestro Sol y de Saturno. Vamos a seguir indagando en algunos otros aspectos que afecten a nuestro Sol, algunos otros aspectos de cuadratura que afecten a nuestra Luna también. Vamos de a poco, como dijimos, en estos videos vamos a ser los más exhaustivos posibles, vamos a ir muy de a poco explorando todas las posibilidades de aspectos que podrían llegar a encontrarse en nuestra carta natal. Obviamente la totalidad no es imposible, pero realmente hay muchas combinatorias posibles, sobre todo si involucramos signos o casas, ¿no? Si decimos nuestro Sol en Capricornio, en casa 4, en cuadratura a una luna en Escorpio, bueno, un signo de cuadratura, en una luna en Aries, en casa tal, obviamente, si vamos caso por caso, tenemos el infinito y vamos a hacer 17 millones de videos, ¿no? Un video para cada carta natal de ustedes, por ejemplo. Eso sería bastante improbable, pero vamos a tratar de ver generalmente lo más destacado que podría activarse en un panorama de aspectos determinado. Continuamos con las cuadraturas, por lo tanto. Recapitulemos igualmente, como siempre les digo, les dejo los enlaces en donde abordo estos aspectos de manera general, o sea, qué son las cuadraturas a nivel general. Pero recordemos que las cuadraturas se trata de un aspecto tenso, uno de estos aspectos que se marcan con color rojo dentro del círculo de nuestra carta natal, que refleja un poco la tensión entre dos planetas o más planetas de nuestra carta. Uno quiere una cosa, el otro quiere otra cosa, se genera esta fricción que, a diferencia de las oposiciones, tiene más dificultado el tema de la integración. Con las cuadraturas la integración de los dos factores es más complicada. Se puede lograr, y vamos a tratar en estos videos de ver cómo podrían lograrse estas interacciones. Pero bueno, continuaremos con los aspectos hacia el Sol, algunos que habían quedado pendientes. Por ejemplo, Júpiter cuadratura Sol, Marte cuadratura Sol. ¿Qué pasa con las cuadraturas entre las luminarias Sol-Luna? Vamos a ver. Cuando pensamos en aspectos tensos de Júpiter, en este caso Júpiter en cuadratura a nuestro Sol, tenemos que entender que Júpiter de por sí, por este carácter protector que podría llegar a tener, expansivo, a veces expandiendo no para bien, depende, por este carácter que se suele asociar al bienestar, a la buena vida, a las cosas que nos salen fácil. Las cuadraturas, tal vez a priori, podemos pensarlas, las cuadraturas de Júpiter a nuestro Sol o a nuestra Luna, en este caso al Sol, podemos pensarlas no necesariamente como algo perjudicial o dramático, pero el riesgo de caer en lo inarmónico del simbolismo jupiteriano, por ejemplo, el exceso, esto de expandir cosas que no son recomendables expandir, ¿no? Recomendables como para expandir, podrían ser factores disruptivos que podrían venir de un Júpiter en cuadratura a nuestro Sol. Yo también tengo ese aspecto en mi carta natal. A veces lo que podría llegar a marcar un Júpiter en cuadratura al Sol es una falta de discernimiento para entender dónde poner el límite, dónde poner el freno, dónde poner la vara, porque Júpiter expande, nuestro Sol siente una tensión que puede venir de eso, pero tal vez se le dificulta controlar esa expansión ilimitada de lo jupiteriano. Sobre todo, por ejemplo, si en nuestra carta natal tenemos un Júpiter en cuadratura con el Sol, tenemos un Saturno medio flojo, no tenemos tanta Tierra, puede ser que tengamos tendencias hacia el despilfarro, hacia la buena vida, cueste lo que cueste, sin tener una noción de los posibles riesgos que puedan llegar a surgir, y de repente viene Júpiter, que tiene planes diferentes a los de nuestro Sol. Recordemos que en una cuadratura nuestro Sol quiere algo, Júpiter
busca otras cosas, si hay una cuadratura. Y en ese sentido podría dar un Júpiter en cuadratura a nuestro Sol, en cualquier signo. En mi caso Júpiter en Géminis, cuadratura Sol en Piscis, pero podría darse en otros signos. Podría haber alguna dificultad como para saber dónde frenar, cuándo frenar o cómo organizarnos en la búsqueda del bienestar, de la expansión, de la buena vida, etc. Lo que tiene Júpiter, ¿no?, a nivel inarmónico, podría darnos ciertas tendencias a buscar solamente aquello que nos salga fácil, aquello que nos dé placer, aquello que en donde podamos vislumbrar que se nos abre un panorama y no tenemos que esforzarnos demasiado, no tenemos que volvernos locos para conseguir lo que queremos. Nos puede tender también una cierta procrastinación en ese sentido, a decir, bueno, aprieto un botón y me aparece, no sé, lo que yo quiero. Una guitarra eléctrica, ¿no? Tendencias hacia lo fácil. Cuando Saturno nos dice que a veces para conseguir lo que deseamos necesitamos esforzarnos, necesitamos ir de a poco, paso a paso, trabajando, construyendo algo más sólido. Con Júpiter cuadratura Sol puede darse el caso de que nosotros deseamos algo, queremos algo, anhelamos algo, proponemos algo desde nuestro Sol. Por ejemplo, quiero ser, no sé, el capitán de un equipo de fútbol, salir campeón del mundo con la camiseta número 10, qué sé yo. Ese es el objetivo. Y Júpiter nos dice, bueno, ya va a llegar, vos jugá al fútbol, relájate, fluite, dejate fluir, que en algún momento todo va. Y al final pasan los años y uno se dejó estar, salió de fiesta los fines de semana, la pasó bien y al final uno se da cuenta que tiene 28 años y no consiguió demasiado en el campo del fútbol, por ejemplo, qué sé yo. Es un riesgo del Júpiter cuadratura Sol, ¿no? Es un riesgo. Buscar el facilismo, buscar la cosa que fluye sin drama. A veces tenemos que esforzarnos un poco en pos de nuestros objetivos. Si les tengo que contar mi caso con Júpiter cuadratura Sol, buena parte de mi vida, hasta que descubrí la astrología, como siempre la astrología ayuda muchísimo a entendernos, a entender nuestras posibles limitaciones, nuestro posible potencial, etc. Y hasta que encontré la astrología, hubo mucho de esto en mi vida. Buscar solo lo fácil, lo que no presentaba demasiado esfuerzo. Mi Sol pisciano flasheaba con ciertas cosas, fantasías que puede tener Piscis, fantasías que nunca se concretaban porque a la hora de ponerse a trabajar duramente en pos de la concreción de esas fantasías, y ahí venía Júpiter y decía, bueno, déjalo para mañana. ¿Vieron eso? No dejen para mañana lo que puedas hacer hoy. Yo siempre lo dejaba para mañana, ¿no? Mañana, voy mañana, qué sé yo, ya va a llegar el día. Y me costó muchísimo. Por ejemplo, perdí oportunidades musicales, tal vez posibles cosas que hubieran encaminado mi carrera musical en su momento, lo que yo pretendía. Dejé pasar. Hice cosas también, pero por el otro lado, esto de la expansión, el crecimiento en esa área se me complicó. Cuando llegó la astrología a mi vida y concienticé mi Júpiter cuadratura Sol y mi falta de tierra y demás, me di cuenta de que para crecer, para expandirme, para generar algo que tenga cierta onda expansiva positiva en mi vida, tenía que ponerme a laburar. Y ahí me metí a estudiar concientizadamente en el Centro Astrológico de Buenos Aires, me recibí, me dieron el título, empecé a dar clases en el CABA, y de repente empezó a darse un crecimiento a nivel profesional, a nivel personal, a nivel afectivo, a nivel familiar, a nivel de hijos y demás. Un crecimiento generalizado, que tampoco es una cosa de locos, pero crecimiento al fin, entendiendo que para llegar a esa cuestión expansiva, benefactora,
de la buena vida, digamos, que propone Júpiter, es necesario coordinarlo, además, con un sostén saturnino y demás, y entender que si hay una cuadratura y queremos crecer, una cuadratura de Júpiter a nuestro Sol, literalmente, pensemos en esto, crecer jupiterianamente va contrario a los intereses de nuestro Sol, que el Sol somos nosotros, es el yo quiero en una carta. Entonces, ¿cómo hacemos? Yo quiero crecer, o quiero lo que sea, y Júpiter, que es el planeta encargado de generar ese crecimiento, o ayudarnos en ese crecimiento, dice que para crecer tenés que hacer algo diferente a lo que quiere tu Sol. ¿Y cómo se coordina eso? ¿No? Eso es algo que yo me tuve que preguntar en algún momento. ¿Cómo coordinamos? Bueno, por ejemplo, entendiendo las características del signo de nuestro Júpiter, en mi caso Júpiter está en Géminis, mi Sol está en Piscis y desde características geminianas, afortunadamente mi Luna también está en Géminis, cuestiones geminianas como pueden ser la escritura, el uso de la palabra, dar clases, hacer estos videos, qué sé yo. Desde esas perspectivas jupiterianas, en Géminis en mi caso, podía venir un crecimiento. Y viene un crecimiento. Ahora bien, para que eso sucediera, hubo que hacer una especie de sentada para dialogar y para entender, para que mi Sol en Piscis entendiera que el crecimiento en mi caso vendría desde perspectivas geminianas, de mi Júpiter en Géminis. Y mi Sol dijo, ok, si tiene que ser desde lo geminiano, que sea desde lo geminiano. Pero como pisciano, digo, yo, mi Sol, pero también que tenga una dosis fuertemente pisciana. Podría darse en el plano de la música, en el plano de lo psicológico, o tal vez en el plano de lo esotérico, como podría ser la astrología. La astrología es una disciplina que va bien con Piscis, ¿no? Bueno, entonces mi Júpiter en Géminis dijo, ok, que sean cosas de la astrología. Mi Sol en Piscis dijo, ok, el medio para llegar a esta cuestión esotérica y para crecer en una carrera que tenga que ver con lo astrológico, por ejemplo, herramientas o cuestiones geminianas, va bien, ok, las acepto. Si hay que hablar, si hay que hacer bla, 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 en videos como este, o en clases de astrología, o en sesiones de carta natal, que sea desde esas cuestiones y desde ahí viene un crecimiento. Por eso decimos, ¿no? La concientización de los factores que forman parte de nuestra carta natal y de nuestras cuadraturas es fundamental. Si no concientizamos una cuadratura de Júpiter a nuestro Sol, no vamos a crecer. Pensemos, por ejemplo, así a grosso modo, si son de Cáncer, es probable, Sol en Cáncer, es probable que tengan un Júpiter en cuadratura en Aries o un Júpiter en cuadratura en Libra. Y pensé, obviamente, no vamos, como dije al principio del video, no vamos a hacer ejemplo caso por caso, carta por carta, signo por signo, porque el video sería infinito. Pero un breve ejemplo. Sol en Cáncer tal vez tiene motivaciones de conectar con el mundo de la imaginación, de la poesía, por decir algo, el mundo nocturno, poético, de la bohemia. O tal vez quiere actividades que estén asociadas a la protección, a la contención, al contacto con el mundo emocional. Pero supongamos poesía, digamos, por decir algo. Si Júpiter está en Aries, y entraría en contradicción con un simbolismo canceriano que es más protector, es más introvertido. Aries es un signo extrovertido. Y Libra también, la otra cuadratura, son extroversiones que van en contra de alguna manera de un Sol más introvertido. A mí me pasa Júpiter en Géminis, pero en cuadratura mi Sol en Piscis. Mi Sol en Piscis pretende una mayor introspección y Géminis es de bla bla bla. Y acá estoy haciendo el video y haciendo bla bla bla. Tal vez mi Sol en Piscis puede sentirse un tanto incómodo ante esto, pero bueno, el crecimiento en mi caso viene desde el uso de la palabra, así que acá estoy usando la palabra.
Digo, después hay que ver las cosas propias de nuestras cartas, porque como les digo, tengo luna en Géminis, así que tampoco es una tortura, realmente está bien, ¿no? Hablo y mi luna en Géminis dice genial. Pero mi parte pisciana está ahí como medio reticente. En el caso de Cáncer, con Aries o con Libra, Sol en Cáncer, cuadratura Júpiter en Aries o cuadratura Júpiter en Libra, lo mismo, ¿no? Simbolismos más extrovertidos, Aries un poco más de salir a la vida, buscar aventuras, salir a la acción, confrontar un poco más. Cáncer es más defensivo y protector. Pero por ejemplo, si hablamos de la cuestión poética en el ejemplo que puse, y Aries es un signo creativo, entonces un Júpiter en Aries, desde una creatividad directa, un lenguaje sencillo, poético, pero claro, directo y comprensible, tal vez permitiría una expansión en esa área, en el área de la poesía. Si fuera Júpiter en Libra, en cuadratura en nuestro Sol canceriano, tal vez un lenguaje florido, un lenguaje bello, estético, una prosa estetizada, libriana, o una poesía estetizada, podría conjugar en favor de ese Sol canceriano que quiere conectar con esta bohemia poética, por ejemplo. Por decir algo, entendamos el simbolismo del signo de nuestro Júpiter y de la casa en donde está nuestro Júpiter, obviamente, el simbolismo de nuestro Sol y tratemos de encontrar un punto en común. Desde esa perspectiva podríamos llegar a crecer jupiterianamente, expandirnos y vivir una expresión de esas perspectivas de nuestro Sol amplia, en donde sintamos que estamos creciendo, que no nos quedamos estancados, que podemos desarrollar eso en el mundo y obtener una buena receptividad del otro lado. No quedarnos cada vez menos, cada vez más alejados de la sociedad, sino conectando con el mundo social desde las perspectivas que nos propone el signo de nuestro Júpiter. Así que bueno, eso es lo que podemos decir de Júpiter cuadratura Sol. Marte cuadratura Sol, vamos con este ejemplo. Después vamos a ver qué pasa con el Sol cuadratura Luna. Ahí podríamos ver Venus, Mercurio. Igual Venus y Mercurio hay que tenerlos con cuidado porque, como sabrán o no, ni Venus ni Mercurio se alejan tanto del Sol como para estar en algún momento en aspecto de cuadratura con el Sol. No se alejan a 90 grados. El aspecto de cuadratura debería ser el Sol está acá y la cuadratura a los 90 grados de distancia. Esto no se da ni con Venus ni con Mercurio, porque siempre están cerquita de nuestro Sol. Lo pueden corroborar en su carta natal. Fíjense que Mercurio está o en el mismo signo de su Sol, o en el signo anterior, o en el signo posterior. Por ejemplo, si tienen el Sol en Aries, Mercurio puede estar en Piscis, en el propio Aries, o en el signo posterior, o sea, en Tauro. Y Venus en los dos signos anteriores, en el mismo signo del Sol, o en los dos signos posteriores. Pero nunca en cuadratura. Lo quiero aclarar por las dudas. Pero Marte, en cuadratura con nuestro Sol, también podría llegar a ser como todas las cuadraturas, si no las concientizamos, podría tener algún tipo de fricción, algún tipo de tensión, alguna problemática, porque nuestro Sol es el capitán del barco, es el que hace, es el que propone. Se dice, ¿no? Nuestro Sol propone y luego la carta dispone. Pero Marte es nuestro brazo ejecutor, o sea, el Sol da la orden y Marte es el que cumple esa orden, es el que la ejecuta. Como siempre digo, por ejemplo, nuestro Sol da la orden de subir esa montaña que tenemos ahí. Tal vez estoy viendo una montaña, tal vez no lo sabrán. Y nuestro Marte dice, bueno, ok, manos a la obra, nos ponemos las pilas, empezamos a trepar y llegamos a la cima. El Sol da la orden, Marte es el que hace cumplir la orden. Por eso se dice que es el brazo ejecutor en nuestra carta natal. Pero obviamente si están en cuadratura hay una tensión. Pensemos, un Sol en Aries que dice quiero subir esa montaña ya. En cuadratura un Marte en Cáncer. Bajón, ¿no? Parece esa persona ariana,
ese ariano loco que quiere ya subir la montaña, y Marte en Cáncer, que tal vez está un poco dubitativo, que dicen, me da un poco de miedo, tal vez nos caemos, tal vez no sé, ¿no? Esa cosa protectora o autoprotectora que puede tener un Marte en Cáncer, pero menos predispuesta a ir alocadamente a la conquista, ¿no? Ahí podría haber problemas. También, como en todo aspecto de cuadratura, podría llegar a haber algún tipo de cosa a punto de explotar, podríamos decir, ¿no? Como una impotencia, si se quiere, entre el querer y el hacer. Pero si el hacer no concuerda con el querer, hay un conflicto de intereses, ¿no? Impotencia en todo sentido, pero podría llegar a ser impotencia sexual también. Marte tiene que ver con nuestra energía sexual. No digo que lo sean, inclusive a veces la cuadratura, como genera una suerte de insatisfacción o de cosa que no totalmente armónica, ¿no? Entre esos dos factores, a veces genera como una usina energética tan grande que desde la frustración nos puede llegar a dar una tremenda energía sexual. Y estamos todo el tiempo tratando de satisfacerla y nunca quedamos satisfechos, pero seguimos. Podría ser. Esta gente que tiene la idea fija, podríamos decir. Obviamente, también, al ser un aspecto de cuadratura, podría, sí, la insatisfacción de haber generado algún logro o haber activado en pos de algo, pero eso que conseguimos desde la activación de nuestro Marte no concuerda con las motivaciones iniciales de nuestro Sol. De ahí la frustración que puede llegar a generarse, ¿no? Por eso es un aspecto delicado, si se quiere, ¿no? ¿Cómo hacemos para coordinar estas dos perspectivas en donde nos gustaría desarrollarnos plenamente y no pares, sigue en lo que sea, pero Marte nos frena. Le frena el carro esa motivación solar. Hace la suya Marte y hace cosas. Un Sol cuadratura Marte claramente podrían llegar a concretar o hacer o activar en pos de un montón de cosas todo el tiempo. Recordemos, ¿no? La cuadratura no es que imposibilita la acción, sino muchas veces, por el contrario, la impulsa, pero lo impulsa desde una frustración, si se quiere, una incomodidad. Y bueno, podría darse el caso, y seguramente hay muchos casos, múltiples casos de gente con Sol cuadratura Marte que está todo el tiempo haciendo cosas. Y esas cosas tal vez no las satisfacen del todo, pero precisamente al no satisfacer, salimos a hacer más cosas para ver si algo de todo lo que hacemos nos trae algún tipo de satisfacción. Ahora bien, esto quiere decir que si tenemos Sol cuadratura Marte, nunca jamás vamos a encontrar satisfacción, como dice la canción I Can Get No Satisfaction, que habría que ver qué aspecto tiene Mick Jagger respecto de Marte y su Sol. Vamos a indagar en su carta. Tal vez les ponga por acá la carta de Mick Jagger o no, o la comento ahí en la descripción del video, depende. Depende de lo que me pinte. Pero I Can Get No Satisfaction tal vez es esto. Yo quiero y no puedo. Quiero y no puedo, ¿no? Es algo así. Pero ¿cómo podemos encontrar satisfacción? Bueno, primero en el hacer. O sea, entender que, como digo, como el tiburón siempre tiene que estar en movimiento constante porque si no se va al fondo del mar. Un Sol cuadratura Marte tal vez no estaría mal que siempre esté en algún tipo de actividad. Y lo que digo, ¿no? Desarrollando esa actividad constante en algo que de alguna manera acepte el simbolismo de nuestro Sol, ahí puede ser, ¿no? Pensemos el caso, Sol en Aries, cuadratura Marte en Cáncer, puesto que va a haber mucho movimiento y puesto que va a haber mucha acción y demás, y mucha frustración, por ejemplo, pensando en el boxeo, en las artes marciales o en el deporte en general. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué digo boxeo o estas personas que parten un ladrillo con la mano, qué sé yo? Precisamente, ¿no? Hay una cosa así, medio ebulliente, como una olla a punto de hervir.
descargar toda esa bronca, si se quiere, o esa cuestión insatisfecha, en dar el golpe preciso y romper los ladrillos, y tal vez es fantástico. Y al descargar en esa cuestión marcial, de repente nuestro sol en Aries dice, al fin, ¿no? Ahora sí, ahí sí estoy haciendo algo que vale la pena. Ir al gimnasio, lo que sea, el descargo a través de una actividad deportiva, no necesariamente confrontativa o agresiva. Gol, ¿no? Hacer goles. Jugar al fútbol, es decir, sí, te voy a meter 7. Y gritar después, cuando metes el gol, lo gritás con alma y vida. Y te descargás, esto de la descarga. En la música también, no sé, armás una banda punk y gritás toda la furia. Ese descargue de emociones o de frustración o lo que sea en el hecho artístico, en el hecho creativo, o en el hecho deportivo, o en el hecho marcial, puede ser una excelente manera de canalizar un Sol cuadratura Marte y ser felices y encontrar ahí sí una canalización positiva, armoniosa, en donde digamos, soy bueno para esto, nací para esto. Y ahí ya está, ¿no? A veces es cuestión de encontrarle la vuelta, simplemente. Buscar, indagar, pensar, ¿no? Por eso tampoco no es que dependemos siempre de que venga el astrólogo y nos lo diga, ¿no? Tenemos nuestra carta y podemos razonar. ¿Qué es Aries? ¿Qué es Marte en Cáncer? ¿Qué frustración puede surgir de esa cuadratura? ¿Y qué posible vía de integración podemos encontrar? A mí se me ocurre esto de el gimnasio, las artes marciales o el deporte, puede haber o la expresión artística, puede haber un montón de otras cosas. Pero está bueno contemplar todas las diversas posibilidades que se nos puedan ocurrir respecto de una integración y explorarlas, ¿no? A ver cuál queda mejor con nosotros. Bien, por último, dentro de las cuadraturas del Sol y ya introduciendo el simbolismo de las lunas, vamos a hablar un poquito de las lunas en este video y en el siguiente vamos a seguir más a fondo con las lunas, pero aparece la luna porque nos toca ver luna cuadratura Sol o Sol cuadratura luna, las dos luminarias, ¿no? ¿Qué pasa si están en cuadratura, en tensión planetaria? El Sol, que es nuestra voluntad, nuestra esencia, la conciencia, la voluntad consciente, y la Luna, que es nuestro refugio emocional inconsciente. La dificultad parece evidente, ¿no? Porque entre nuestras motivaciones conscientes y esta sensación de refugio, esta necesidad de refugio, imagínense, nosotros nos sentimos amenazados con alguna cosa del mundo exterior, ¿no? Ante esa amenaza, qué sé yo, me da miedo salir a la calle porque hay mucha inseguridad, lo que sea. Nos refugiamos en el simbolismo de nuestra luna. La luna nos da la sensación de seguridad. No nos da seguridad a veces de manera real, pero sí nos da esa sensación. Y es imprescindible tener esa sensación de refugio, de seguridad. No quedarnos aferrados como si fuera el chupete para el bebé, ¿no? Lo que siempre decimos. Pero sí tenemos que tener una conexión saludable con nuestro simbolismo lunar. Pero, obviamente, necesitamos eso. Por ejemplo, qué sé yo, salimos al mundo y no nos convence, tenemos luna en Cáncer, nos refugiamos en nuestros afectos, en nuestros seres queridos, generamos ese capullo y nos sentimos bien. Tenemos luna en Tauro, nos refugiamos en la cuestión material que podemos haber construido nuestro hogar, nuestra casa, la naturaleza, qué sé yo. Cuidamos nuestras plantas, ahí nos sentimos bien, nos sentimos... Es algo hasta terapéutico. Si tuviéramos luna en Sagitario, qué sé yo, leyendo, estudiando, filosofando, dando clases, nos sentimos bien. Pero ¿qué pasa? Si ese refugio lunar entra en tensión con nuestras motivaciones solares, puede darse, de vuelta, puede ser algo notoriamente frustrante, porque lo que nos hace sentir protegidos, seguros, contenidos, es contrario a estas motivaciones del capitán de barco de nuestra carta. Digo, mientras se genera una suerte de cuadratura, porque mientras estoy hablando,
aparece alguien con un megáfono en el exterior que amenaza la seguridad emocional de mi luna en Géminis. Pero como tengo luna en Géminis y tengo labia supuestamente, y hago estos videos que yo hablo, aprovecho y uso esta excusa del tipo que está con un megáfono ahí afuera proponiendo no sé qué cosa, qué servicio, lo meto en el video y lo hago formar parte. Y bueno, es así. Bueno, obviamente, ¿no? Una luna en cuadratura a nuestro Sol podría ser notoriamente frustrante porque desde nuestro Sol queremos conscientemente ciertas cosas, ¿no? No sé, lo que sea, no importa, el Sol en qué signo, pero queremos ser abogados, qué sé yo. ¿Qué querés ser cuando seas grande? Nos pregunta alguien y nuestro Sol responde, quiero ser bombero, abogado, futbolista, músico, pintor, lo que sea, escritor, etc. Esas motivaciones, lo que busca nuestro Sol, entran en tensión con lo que necesita nuestra luna para sentirse cómodo. Recordemos, ¿no? Dijimos en varios videos que la luna es un poco, o podríamos asimilar el simbolismo de la luna a esto del aire que necesitamos para respirar. Por eso decimos que es un refugio emocional inconsciente, ¿no? Nosotros respiramos, no somos conscientes de que lo estamos haciendo. En este momento yo no soy consciente de que estoy respirando. En los 30 y pico de minutos que lleva este video, yo fui consciente de las palabras que formaban parte de este monólogo. Y consciente de ese tipo de cosas, no de respirar, ¿no? Pero ¿qué pasa? Lo que decimos, si no respiramos, empiezan los problemas, ¿no? Necesitamos respirar. Lo damos por sentado, decimos sí, siempre va a estar ahí. En el momento que falta no, es preocupante. Entonces pensemos, ¿no? Quiero ser abogado, quiero ser cirujano, lo que sea. Bueno, conscientemente buscamos eso, pero si vamos en búsqueda de eso que concientizamos y dejamos un poco de lado el simbolismo de nuestra luna, que está en cuadratura a nuestro Sol, y tal vez podemos sentir que nos falta el aire para respirar, nos sentimos desprotegidos, desamparados, y tal vez abandonamos la carrera y corremos desaforadamente hacia el simbolismo de nuestra luna para sentirnos protegidos, nos apapuchamos, nos quedamos ahí todos con las sábanas arropados, como si nuestra madre viniera y nos trajera una taza de café, de chocolate caliente o lo que sea, y todo bien, pero nuestra carrera, nuestras ambiciones, nuestras motivaciones conscientes, las dejamos de lado. Y obviamente puede ser notoriamente frustrante, podría generar esta sensación de que nunca crecemos nuevamente, pero que nunca nunca trascendemos esta instancia como de la infancia, de estar cercanos al seno materno. No alcanzamos la adultez astrológica, si se quiere. Alcanzar esa adultez astrológica, entre otras múltiples cosas, porque también implica conectar con el ascendente, pero entre otras cosas también implica es tener a nuestro Sol bien activo, bien presente. También pensemos que como el Sol representa nuestra energía vital, si nos alejamos, si apagamos un poco ese fulgor de nuestro Sol en pos de ir hacia nuestro refugio lunar, se va apagando nuestra energía vital, podemos sentirnos desganados, apocados, con un ego decreciente, sin confianza personal, sin ganas de vivir, ¿no? Esta cosa hay que tener a nuestro Sol bien. Claro, ahí está el problema, ¿no? Hay que tener a nuestro Sol bien. Si tenemos a nuestro Sol bien, nos alejamos del refugio lunar, nos sentimos desamparados. Si nos acercamos al refugio lunar, nos sentimos protegidos, pero se va apagando la luz de nuestro Sol y se nos van las energías, estamos desganados, con el ego que tiene que ver con el Sol, apagado, con poca confianza en nosotros mismos, ¿no? Como Juan triste, pan triste, no sé. Vamos caminando por la calle y nos pasan por encima y nosotros, bueno, no queremos incomodar. Se nos va la confianza, se nos va la fe, ¿no?
El Sol tiene que estar ahí, y la Luna también. De vuelta, probablemente Sol cuadratura Luna sea una de las cuadraturas más difíciles de integrar, pero se puede. Como siempre digo, aunque parezca un facilismo, ¿no? Esto de concientizar el simbolismo de los dos planetas en cuestión es una de las grandes claves, ¿no? ¿Qué quiere nuestro Sol? ¿Qué necesita nuestra Luna? En ese caso, como es una cuadratura, se puede pensar en momentos de alternancia entre los dos simbolismos. ¿Se puede eso? Eso es algo que a veces no contemplamos, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Solemos ser a veces demasiado como extremos en ese sentido. Y decimos, bueno, o es el Sol o es la Luna y no hay término medio, no hay punto medio, se acabó. Se puede generar una alternancia. Por ejemplo, a ver, involucremos a dos signos que hasta ahora no hayamos metido. Sol en Tauro en cuadratura con la Luna en Leo, por decir algo. Sol en Tauro, de vuelta. ¿Dónde están las divergencias? Tauro es más introvertido, Leo es más extrovertido. Tauro es de conservar y de no arriesgar tanto. Leo, al ser un signo de fuego, es más aventurero y más de arriesgar. Tauro es no tanto de mostrarse, es más de un segundo plano. Leo es más de primer plano. Salir a la cancha, salir a la acción, etc. Tal vez desde esta perspectiva, un Sol en Tauro que quiere, no sé, acumular ciertas cosas, quiere conservar, quiere que todo esté bien, protegido, tranquilo, y una Luna en Leo que necesita exposición, brillo, autoexpresión y tal vez algo más arriesgado, necesita vivir aventuras, salir de esa zona de confort que tal vez busca un Sol taurino, etc. Comparten la modalidad fija. Los signos en cuadratura, los planetas en cuadratura suelen compartir la modalidad, ¿no? Si se da una cuadratura que no sea disociada, se va a dar entre planetas en signos de la misma modalidad, pero en signos diferentes. Tauro, que es fijo, pero es tierra. Leo, que es fijo, pero es fuego. Entonces podríamos pensar, una persona taurina que tal vez quiere estar tranquila, quiere trabajar, quiere ir construyendo un patrimonio sólido, firme, que sus hijos tengan un techo sobre la cabeza, que estén bien protegidos, que tengan ropa, que tengan comida. Y hay una necesidad leonina de arriesgar, poner en riesgo todo eso y salir a buscar aventuras, a buscar acción, salir al escenario. No importa si perdemos plata, pero esta cosa de estar ahí haciendo algo que realmente nos interesa. Podríamos pensar en una tensión así. O Sol en Tauro con cuadratura Leo, Luna en Acuario, ¿no? Acuario que es un signo también. Mucho más de arriesgar, mucho más del cambio. Tauro es más de lo constante, de lo firme, de lo fijo. Acuario puede ser más revolucionario. Entonces pensemos, una persona que desde su Sol en Tauro quiere mantener su finca, si tuviera, qué sé yo. Si tenemos Sol en Tauro no es garantía de tener una finca o una quinta o lo que sea. Tal vez, bueno, tenemos una casita o nada, o ni siquiera, pero bueno. Pero bueno, queremos mantener lo que tenemos, consolidar, pero supongamos que tenemos una finca y queremos que esté todo bien, y una Luna en Acuario que no tiene, que se siente cómoda conectando con su ideología política disruptiva, y tal vez al ser disruptiva podría llegar a poner en riesgo esa finca o lo que sea, generando un panorama medio revolucionario que tal vez nos quedamos sin nada, qué sé yo. Ahí hay una cuadratura, un conflicto de intereses. Bueno, como siempre decimos, insisto, concientizar, pero también esto de alternar, ¿no? Y sobre todo, cómo poner uno de los factores de la cuadratura en función del otro y viceversa. Sol en Tauro puede aportar los fondos para que una ideología innovadora, política, acuariana, se sustente desde los fondos que aporta Tauro, por ejemplo. ¿No? ¿Vieron esa gente que banca la campaña de un político, qué sé yo? Podría ser Sol en Tauro en función de una Luna en Acuario. O en Sol en Leo, la gente que banca la carrera
artístico-creativa de un actor, de un músico. Pero incluso estamos hablando del aspecto en la propia carta natal, ¿no? Esto lo aclaro. Son aspectos que se dan dentro de nuestra propia carta, cuadraturas que se dan en nuestra carta. Si la persona tuviera su Sol en Tauro en cuadratura, su Luna en Leo, tal vez la misma persona se puede convertir como en el mecenas de su Luna en Leo, para que su Luna en Leo pueda ir al teatro. Imagínense, el Sol en Tauro va juntando plata, hace negocios, lo que sea, construye un patrimonio, y con ese patrimonio se construye o se alquila o lo que sea un teatro. Y tiene el teatro, y lo mantiene, y paga la luz, y arregla los asientos, y consolida algo sólidamente taurino, y en ese teatro luego puede ir los sábados, domingos, a actuar, a expresarse leoninamente, pero sabiendo que su sala, ¿no? Hay algo en Tauro-Leo que ahí va bien. Y por eso digo esto de alternar, porque obviamente si está esa persona con Sol en Tauro, cuadratura Luna en Leo, está plenamente, únicamente focalizada en lo taurino, tal vez en acumular, acaparar, generar esta cosa material sólida, y no le da ese espacio creativo a su luna leonina, se va a sentir desamparada, desprotegida y demás. Entonces, si es puro Tauro, es un bajón. Si es puro Leo también, porque somos leoninos, creativos y demás, no pensamos nunca en nuestro sostén material o económico, y ese sostén cae, y por más que nuestra luna en Leo se sienta cómoda con la parte creativa, nuestro Sol taurino va a estar desesperado. Es como, bueno, ¿dónde están mis objetivos de generar estas estructuras sólidas, firmes? Bueno, un poco y un poco. Parece un facilismo, realmente no lo es. Es cuestión de encontrarle la vuelta, ¿no? Un poquito de Tauro en función de la luna en Leo. Un poquito de la luna en Leo en función de nuestro Sol en Tauro. También esto, viceversa. Desde esta conexión con la creatividad que necesitaría nuestra luna en Leo, y tal vez hacemos obras de teatro tremendas, muy entretenidas, que atraen un montón de público. Ese público paga la entrada, esa entrada genera un potencial económico que luego beneficia a nuestro Sol en Tauro, que lo reinvierte en mejoras en el teatro y demás. Esas mejoras hacen que las obras sean todavía mejor. Al ser todavía mejor, atraen más público, ese público paga más dinero, nuevamente beneficiando a nuestro Sol en Tauro, y es un círculo virtuoso en el que podemos llegar a caer, más allá de las cuadraturas. Y sobre todo, insisto, utilizar a la cuadratura como excusa para ponernos en movimiento. Si tenemos cuadraturas importantes, la clave absoluta es no pensar que desde una pasividad o desde un meter la cabeza en el hoyo como el avestruz, pensar que eso va a generar algo positivo. De ninguna manera. No podemos hacernos los sotas, no podemos hacer como si esa cuadratura no existiera. Existe, y la manera de alivianar su impacto es hacer. Hacer algo que le vaya bien a nuestro Sol y a nuestra Luna, o a nuestro planeta en cuadratura con el otro planeta en cuadratura. El hacer es la clave absoluta para alivianar el impacto. Y otra clave absoluta que solemos mencionar y que mencionamos en los videos de aspectos, que acá abajo les voy a poner los enlaces. Hay un video en donde hablo de cuadraturas y trígonos, en donde está todo en uno. Después les voy a poner también donde hablo de sextiles, de conjunciones. Pero suele marcarse que si hay una cuadratura importante, por ejemplo, Sol cuadratura Luna, a ver si desde la Luna surge un trígono, o desde el Sol surge un trígono, porque ese aspecto de trígono también va a ayudar a alivianar el panorama. Sol en Tauro, cuadratura Luna en Leo. Pero la Luna en Leo está en trígono con un Júpiter en Aries, o con un Júpiter en Sagitario, o con un Marte en Aries. Bueno, o una Luna
en Acuario, en cuadratura a nuestro Sol en Tauro, pero la Luna en Acuario tiene un trígono con Júpiter en Géminis, o un trígono, o un sextil, qué sé yo, con otro planeta. Esos trígonos, esas líneas azules, si entendemos el mecanismo, lo bueno que tienen esas líneas azules es que nos sacan un poco de la tensión que puede haber entre esos dos planetas en cuadratura. Pueden ayudar mucho a la activación, las cuadraturas de nuestra carta, pero muchas veces nos dejan exhaustos, nos dejan como, bueno, basta, necesito un alivio, necesito un oasis dentro de todo esto. Y el oasis lo suele proporcionar a planeta que esté en trígono con alguno de los dos factores de la cuadratura. Entonces también busquemos eso, ¿no? Porque ahí es donde hice un video que lo voy a poner acá, que se llama Vacaciones en los trígonos, y realmente son como vacaciones, ¿no? Nos relajamos con el trígono. Con el trígono nos dejamos fluir, la cosa prospera, digamos. Así que bueno, está bueno tenerlo en cuenta. Bien. Último ejemplo para este video, para que no se extienda tanto. Insisto, vamos a hacer varios videos de esto. Hay tiempo, va a llegar el momento de todos los aspectos. Pero vamos ahora sí a meternos de lleno en el plano de la Luna y las potenciales tensiones que puede llegar a experimentar nuestra Luna. En este caso vamos a cerrar el video con probablemente uno de los aspectos más difíciles que podría llegar a experimentar nuestra Luna natal, estando en cuadratura con Plutón, ¿no? Luna cuadratura Plutón en nuestra carta natal. Por ejemplo, las generaciones que están viendo este video seguramente tengan... Depende, puede haber alguien viendo el video con Plutón en Leo, gente nacida en los años 50, Plutón en Virgo, gente nacida en los años 50, 60, Plutón en Libra, como es mi caso, gente nacida en los años 70, nací en 1978 yo. Plutón en Escorpio, gente que nació en los 80, Plutón en Sagitario, gente que nació en los 90, 2000. Bueno, ¿qué pasa? Si tenemos, por ejemplo, nacimos en Plutón en Libra en cuadratura a una luna en Cáncer. Plutón en Escorpio en cuadratura a una luna en Leo o en Acuario. Plutón en Sagitario en cuadratura a una luna en Piscis o en Virgo. Bueno, como dijimos en el ejemplo anterior, la luna representa nuestro refugio emocional. Y hay una divergencia simbólica muy notoria, porque la luna es esto de estamos bien, estamos protegidos, no hay crisis. Pensemos el momento, hay un momento luna cuadratura Plutón muy característico, ¿no? Estamos en el útero materno, ese es un momento notoriamente lunar, prenatal, pero estamos ahí, está todo bien, no hay problemas, sentimos la calma, sentimos la paz. Estamos protegidos, estamos calentitos, nada de lo que pasa en el mundo exterior nos afecta, no tenemos ni idea de lo que está pasando a nivel político, estamos bien. Más allá de, bueno, obviamente lo que le atraviese nuestra madre también de alguna forma nos va a afectar a nosotros, pero supongamos que el parto fue idílico, el embarazo fue idílico y estuvimos todo bien, ahí protegidos y demás. Cuando llega el momento del parto, cuando llega el momento de salir al mundo, hay algo traumático, hay algo plutoniano en el sentido que se transforma nuestra realidad y se acaba. Se acaba el útero, se acaba esto de estar en el líquido amniótico felices de la vida y de repente salimos al frío mundo, lloramos, decimos ¿qué está pasando?, ¿no? Ese momento es un momento notoriamente plutoniano que entra en cuadratura, supongamos, con nuestra luna, porque ese refugio maternal del útero materno deja de existir, ¿no? Bueno, si tuviéramos un aspecto de Plutón cuadratura luna, el riesgo es este, ¿no? Cada vez que queremos generar ese capullo protector que nos defiende de todo mal, viene Plutón y nos enfrenta con crisis, con situaciones que no podemos manejar, con situaciones de toxicidad en nuestras relaciones afectivas o lo que sea, juegos de poder. Pensemos, la luna tiene mucho que ver con
lo vincular. La Luna y Venus son los dos planetas más asociados a esto de lo vincular. Y obviamente, Luna cuadratura Plutón, generamos tal vez un vínculo, una relación afectiva de pareja, contenedora, protectora y demás, y pueden venir desde lo plutoniano celos, juegos de poder, manipulaciones, revisadas de celular, qué sé yo, que obviamente atentan contra esta armonía lunar. O viceversa, siempre la vida nos enfrenta periódicamente a tener que atravesar ciertas crisis, ciertas pérdidas, ¿no? La pérdida de un ser querido, un familiar, qué sé yo, una enfermedad que tiene que atravesar a alguien que queremos mucho. Obviamente, la vida nos enfrenta con esas situaciones, pero cuando uno, precisamente en esas situaciones en donde un ser querido necesita nuestra ayuda, necesita nuestra protección, nuestra contención, es decir, necesita que nosotros pongamos en despliegue los atributos protectores y demás de nuestra luna, y ahí hay una tensión, ¿no? ¿Vieron esto de no puedo con esto, no puedo lidiar con esto, me supera, esta situación me supera? Está esta persona que adoro, que amo, en un hospital, postrada, no la puedo ver así, salgo corriendo, niego la situación, ¿no? Podría darse el caso con una en Plutón cuadratura Luna, pero obviamente si hacemos eso nos vamos a sentir mal porque estamos desamparando, digamos, no estamos protegiendo a ese ser querido. Y si lo protegemos y estamos ahí, surge la cuadratura con Plutón y tampoco es algo del todo grato. Es difícil porque nos saca de ese estado de plenitud emocional que podríamos contemplar desde un simbolismo lunar puro, sin aspectos, ¿no? Obviamente, cuando vamos a marcar una posible integración, vamos a cerrar el video y vamos a dejar el to be continued, ¿no? Continuará para el video siguiente porque el Plutón cuadratura Luna da para explorarlo plenamente, así que vamos a tratar de meterle más énfasis a este aspecto. Pero a nivel de integración, una integración posible, dije así, parecieron dos, pero no, una integración posible, podría llegar a ser que lo que tienen en común la Luna y Plutón es la capacidad de profundización de lleno en el mundo de las emociones. Desde una cierta incomodidad, pero como dijimos, la acción es la que termina resolviendo esto. Obviamente, si tenemos Luna cuadratura Plutón, si nos dedicáramos a alguna actividad, supongamos terapéutica, asociada a la psicología, podría ser una excelente manera de encontrar el contacto con esa profundización plutoniana, tratando de bucear en el subconsciente, en el inconsciente buscando respuestas. La capacidad contenedora, la empatía que nos da la Luna, podría ser un tándem interesante para poner esos dos simbolismos en juego y sentir que ayudamos desde una profundización y que estamos haciendo algo, que no estamos negando la situación, pero tampoco la estamos enfrentando cara a cara en un sentido inarmónico. Lo estamos desplegando esa cuadratura en una instancia profesional, ¿no? Y ahí pueden llegar a coordinar bien juntas esa Luna en cuadratura Plutón. También podría dar, obviamente, para esta profundización plena en la cuestión creativa, la sensibilidad artística que podríamos llegar a necesitar, generando tal vez una Luna cuadratura Plutón, artistas sensibles, profundos, complejos, no superficiales, pero que descargan esa tensión que les genera tener las emociones tan a flor de piel y tal vez no poder manejarlas desde la expresión artístico-creativa, ¿no? Y de repente tal vez haciendo una letra que hable acerca de cómo no puede manejar
tanta carga emocional, es una música o una expresión artística tal vez muy poderosa, muy potente, y que haga sentir bien a esa persona que tiene tanta carga emocional, pero que al ver esa carga emocional potente por el poder, tiene que ver con Plutón, desplegada en una expresión artística, y tal vez la maravilla que le da saber que puede generar esta profundidad artístico-creativa es muy satisfactoria para una luna en cuadratura a Plutón, ¿no? Pensemos cuando, no sé, habría que ver algún ejemplo puntual de artistas con luna cuadratura a Plutón, pero se los voy a buscar para el video que viene, donde vamos a arrancar con Plutón cuadratura luna, pero estoy seguro de que lo que le traería satisfacción emocional a esas lunas cuadratura Plutón no son canciones como vamos a bailar en una cosa así medio fiestera, sino algo que tenga que ver con conectar con el núcleo de ese drama o de esa tensión emocional y transmitirlo en un hecho artístico. Y ahí sí van bien. Pero bueno, para que no se haga tan extenso, y porque insisto, tenemos todo el tiempo del mundo, vamos a hacer todos los videos que sean necesarios para explorar todos los aspectos, cuadraturas, trígonos, conjunciones, etc. Lo dejamos acá y seguimos el video que viene.